fácil de determinar es esa ciencia, como después definiremos, de decir lo que está bien y lo que está mal, en relación a la vida. Pero por supuesto debemos ver que la Biblia dice unas cosas y muchas veces la ciencia dice otras y parece que hay conflictos. Sin embargo, nuestro primer principio que debemos ver es como la Biblia es nuestra norma de fe y práctica. La bioética, desde una visión de la Biblia, va a presentar los temas que estamos aquí hablando. Una introducción, los límites de la ciencia, el origen del alma, hablaremos un poquito sobre esto también. La palabra biogénesis, y vamos a ver temas como la clonación, lo que es in vitro, inseminación artificial, métodos anticonceptivos, naturales, mecánicos, químicos, los mencionaré. La biotanatosis, qué palabra más rara, ¿verdad? Esa palabra tiene que ver con la muerte de la vida. Thanatos, del griego muerte, bio, vida. Y ahí se puede hablar sobre el aborto, el trasplante de órganos, la eutanasia. Y después, empezando de hecho hoy, vamos a ver cómo Dios es el dador de la vida, el Dios de lo imposible, el Dios que cuida al huérfano, la doctrina de la adopción. Fijaros si podemos hablar cosas en cuanto al tema de la bioética. Ahora, yo soy muy consciente que aquí en la congregación hay diferentes edades, diferentes niveles académicos también, y no puedo hablar con un adulto de la misma manera que hablaría con un niño. Así que algunos de los temas que yo voy a tratar aquí de una forma pública, voy a presentarlos de una manera cuidadosa, y los adultos ya lo entenderéis, y después también simplemente enfatizar más la ciencia que la metodología. No hace falta entrar en metodologías, pero sí entender qué es lo que habla la Biblia, qué es lo que dice la Biblia, y un poco empezar a pensar de algunos temas que a lo mejor nunca hemos pensado. Ahora, hablar de esto en una iglesia en el siglo III a lo mejor no hubiera hecho falta, hubieran hablado de otros temas. En el 1200 a lo mejor no hubiera hecho falta. Cada generación tiene que confrontar el pecado de su generación. A nosotros no nos ha tocado vivir la época de persecución aquí en España, gracias al Señor, en 1500, cuando la Inquisición mataba a los creyentes, cuando la predicación en las iglesias era el ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No nos ha tocado vivir eso. Pero a ellos tampoco les ha tocado vivir esta generación postmodernista que está destruyendo los conceptos más importantes sobre la vida que Dios ha dado. Esta generación que está a sus manos una tecnología impresionante. No somos conscientes, muchos de nosotros, el poder de la tecnología que hay en nuestras manos. La capacitación que tenemos para hacer cosas que antes eran imposibles. Hemos viajado más la mayoría de lo que antes se viajaba. Tenemos más conocimientos, muchos de nosotros, algunos jovencitos, están viendo lo que es la fusión del átomo y para Einstein mismo era todo un descubrimiento, que hoy simplemente en el libro de texto lo encuentras. Eso nos hace darnos cuenta que tenemos que dar respuestas a nuestra generación. Uno de los problemas dentro del cristianismo en general es que no estamos dando respuestas a esta generación. Estamos golpeando, como se dice en inglés, a un perro que ya está muerto. Y por eso muchas veces no damos en el clavo, ese perro ya ha muerto, no podemos estar hablando de temas que ya han sido realmente vencidos. Por ejemplo, en el campo de la teología, lo que sería la neortodoxia ya fue destruido. La neortodoxia, algún lugar, algún seminario continúa teniendo fuerza. Pero hoy nosotros como generación tenemos que dar respuestas a estas preguntas. Entre nosotros hay enfermeras que estoy seguro, se habrán encontrado con más de una vez con algunos de estos problemas. Perdonad un momentito que cierre esto. ¿Qué hacen delante de una persona en cuidados intensivos que está a punto de morir? ¿Desconectan el botón? ¿No lo desconectan? ¿Qué decisión? ¿Y qué pasa si el doctor le dice desconecta? Tienes que tomar una decisión y a veces no es fácil hacerlo. ¿Qué debemos pues hacer? Buscar al Señor. Perdonad un momentito. Yo no sé por qué ha pasado esto. Si no pasa nada, me lo sé de memoria, seguiría. Tenéis ahí fotografías. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué debemos hacer delante de estos retos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, abrir la Biblia,
Es lo primero. Y lo primero que tenemos que descubrir es Job. Vamos a ese versículo, si podéis abrir vuestras Biblias. Job 33, 4. Job 33, 4. Lo podéis encontrar en vuestras Biblias. Si alguien no lo encuentra en la Biblia, puede leerlo ahí mismo en la pantalla. Si lo encuentra. Job 33, 4. ¿Quién puede leerlo? Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Job 33, 4. Perdón, no, me he equivocado. No pasa nada, lo puedes volver a leer. Sí. Es verdad. 33, 4. Eso que descansé. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Está claro la Biblia? Ahora es una más tiempo también para mostrar la pantalla. El Espíritu de Dios me hizo. La inspiración del Omnipotente me dio vida. ¿Recordad cuando hablamos de la inspiración de la Biblia? Y dijimos que era el aliento de Dios. Cuando leemos en Génesis descubrimos que Dios puso aliento de vida en el hombre. Esa es la palabra inspiración. El mismo aliento de Dios. La vida que tenemos, lo que nosotros tenemos, es por la gracia de Dios. Él es el que nos ha dado vida. Pero hay más. ¿Qué dice Dios sobre esa vida? Bueno, hay varios principios que podemos ver. El primero es que Dios es el dador de la vida. Salmo 139, lo veremos algunos versículos, pero os animo a que lo leáis tranquilamente en casa, meditando en ese salmo, el Salmo 139. Vamos a ver cómo Cristo vino para darnos vida en Juan 10:10. Vamos a ver cómo el hombre es responsable de esa vida. Y eso demuestra mediante el principio de lo que llamamos la mayordomía cristiana. Y vamos a ver ahí en Mateo 25, 14 al 30 algunos principios. Pero lo primero es los retos éticos de la ciencia. Vamos a intentar enfocar el tema sobre esos retos éticos de la ciencia. La pregunta que debemos hacernos ante los avances científicos de nuestros días es esta. ¿Nos es lícito hacer todo lo que la ciencia puede hacer? ¿Entendéis la pregunta? ¿Nos es lícito hacer todo lo que la ciencia puede hacer? La ciencia puede hacer mucho, pero ¿dónde pones la línea donde es éticamente incorrecto? Otra pregunta que debemos hacernos. Si Dios es el creador de la vida, como hemos visto ahí en Job, ¿por qué entonces permite las aberraciones científicas realizadas en los laboratorios actuales? ¿Nunca os lo habéis preguntado? Si Dios es el que crea vida, ¿por qué un científico con un tubo de ensayo puede crear ahí cosas extrañas, manipulaciones genéticas, podrían incluso generar otro tipo de animal no existente? ¿Podrían hacer eso? Otra pregunta, ¿pertenece a los médicos decidir quién es apto para la vida y quién no? ¿Has pensado alguna vez? ¿Quién nos dice que una persona sea anormal? Una palabra que suena muy fea, pero se utiliza, o subnormal. ¿Qué es normal? ¿Es los científicos quienes deben determinar esto? Bueno, esa pregunta, la respuesta a esas preguntas para el movimiento nazista hitleriano significó la destrucción de todos aquellos que estaban por debajo de la raza aria. Y los médicos, científicos alemanes, doctores en medicina que habían hecho un voto de defender la vida, utilizaron su conocimiento para destruirlo. ¿Por qué? Porque se rompió la ética, la bioética, y más que nada se rompió la palabra de Dios. Además, ¿todo resulta válido en el uso de las técnicas de reproducción asistida? ¿Es todo válido para poder tener un hijo? ¿O hay ciertas cosas que bíblicamente debemos decir, no, esto no es válido? Esa es una pregunta que surge, que a los jóvenes les surge y que debe ser respondida. ¿Puede la mujer decidir la interrupción de su embarazo? Y es una manera suave de decir abortar. ¿Puede hacerlo? ¿Qué dice la Biblia sobre el aborto? Yo sé que hay medios de comunicación pro aborto, pro vida, y hay movimientos que van ahí, hacen huelgas y hacen pancartas y todo esto. ¿Qué dice la Biblia? La clonación.
es simplemente una técnica más de reproducción, y hablaremos de que son los clones, no tienen nada que ver con la guerra de las galaxias, los clones, nada de eso. Vamos a ver qué es un clon. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Se puede manipular los genes humanos a voluntad? ¿Tener un hijo a la carta? ¿Lo habéis escuchado eso? Yo quiero un hijo varón con ojos azules que sea de 1,90 m, ese es el tipo de hijo que yo quiero, lo manipulo y ya está. ¿Es esto ético? Bíblicamente, ¿qué problemas éticos suscitan los trasplantes de órganos? ¿Te haces donante? ¿No te haces donante? ¿Y puedo recibir? ¿Puedo que me pongan un corazón de una vaca? ¿Es eso ético? ¿Es no? ¿Pueden los seres humanos decidir sobre su propia muerte? Eutanasia. Eso es eutanasia. ¿Qué dice la Biblia sobre la eutanasia? ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? ¿Está la medicina moderna intentando ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios? Esa es la última pregunta, ¿verdad que sí? ¿Es ese tal vez el problema? Que ha llegado a un punto donde el hombre ya se siente liberado de Dios, se siente que no necesita en absoluto ser controlado por los principios de la Biblia, que él ha avanzado, él mismo ha llegado a ser Dios, y el hombre está jugando a ser Dios. ¿Es ese el problema? Bueno, tal vez debamos hablar de ello. La bioética es la definición que nos da el diccionario. La bioética es el estudio pluridisciplinar. ¡Wow! ¡Qué palabra tan grande! Quiere decir que incluye diferentes campos de estudio. Eso es lo que quiere decir pluridisciplinar. Es un estudio de diferentes campos de conocimiento de los problemas éticos que surgen en la aplicación de la ciencia y la técnica a los ámbitos de la salud, la procreación, la alimentación, el medio ambiente, el final de la vida, el trasplante de órganos, etc. Así que estamos viendo cómo debemos entender que la medicina, la ciencia actual ha llegado a un punto que puede hacer muchas cosas, pero debemos ver desde la perspectiva bíblica si el creyente puede hacer todas esas cosas o no. Y qué puede ser aceptado y qué tiene que ser rechazado. Ahora, antes de seguir, y esto es muy importante, como veremos, no estamos rechazando la ciencia. Yo creo que Dios ha dado al hombre una capacidad intelectual extraordinaria para que descubra lo que Él ha creado. Y le ha dado al hombre la inquietud de la observación para que pueda conocer más lo que Dios ha creado. Porque cuanto más conozcamos lo que Dios ha creado, más conoceremos al Creador. Y cuanto más conozcamos de la vida, más conoceremos del dador de la vida. Así que debemos dar gracias a Dios por la ciencia, no hay contradicción, los mejores científicos eran hombres de Dios. Los que abrieron la puerta de ese mundo de investigación, desde Tomás Kepler a Newton, eran hombres que amaban a Dios. Pero hoy en día parece que debamos dividir las dos cosas, cuando nunca ha sido ese el propósito. De hecho, en los seminarios teológicos de antaño había una teología que se llamaba la teología de la vida. Y básicamente era estudiar la creación a través de lo que dice la palabra de Dios. Es interesantísimo. Pero, habiendo dicho esto, vamos un momento a ver la presuposición y la cosmovisión del creyente. Bien, hemos visto las preguntas, hemos visto los retos, pero ¿qué es el creyente? La cosmovisión es la visión que el creyente tiene del mundo, del conocimiento, de la ciencia, de todo. ¿Cuál es? Bueno, ahí lo he puesto. La Biblia debe ser la única norma de fe y práctica del cristianismo. El mundo no va a entender esto. El mundo de la Biblia es un libro como otro. La Biblia no es un libro científico, dicen. No nos importa. Ellos tienen su presuposición. Su presuposición es que hemos sido creados de una explosión, de un caos. Salimos por casualidad. Y como a veces digo, el hombre desciende del mono, el mono desciende del árbol. Así que es la manera que ellos interpretan esto. Pero eso no es lo que el creyente cree. ¿Qué es lo que el creyente cree? Que la Biblia es la norma de fe y práctica. Y vamos a verlo. Dios es el creador de la vida. Génesis 1:1. ¿Podéis leerlo en vuestra Biblia? ¿Podéis leerlo en la pantalla? La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no se cuestiona si Dios existe o no, ya lo da por hecho. La Biblia empieza en el primer versículo, en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra.
El hombre puede cuestionarlo, puede creerlo o no creerlo. Dios le da la libertad de que lo haga, pero también le da el resultado de la consecuencia de su libertad. ¿No quieres creer que Dios existe? Está bien, pero hay consecuencias. Ahora, si crees que Dios existe, debemos entonces determinar cuál es el propósito de Dios para su creación. ¿Cuál es el propósito de Dios para la existencia que Él hizo? Él creó la vida, pudo no haberla creado. O sea, ¿qué necesidad tenía Dios de crear? Ninguna. Exceptuando mostrar el amor que Él tenía hacia su propio Hijo. Como vemos también que el propósito de la creación, de todo lo que Él ha creado, es darle gloria. El glorificarle a Él. Él creó, en el principio, siguiendo unas normas, unas leyes, que el hombre más tarde ha podido descubrir. Las leyes de las ciencias naturales, que son universales. Me gustó la presentación que hizo nuestro querido hermano Leopoldo, doctor en matemáticas de la Universidad Autónoma, y nos recordaba que las matemáticas es la ciencia de Dios, como algunos llaman. Son universales, se aplican al planeta Tierra y se aplican a Marte, a Venus y más allá del universo. Se aplican, y gracias a eso podemos entender cómo es nuestro mundo. En el principio creó Dios. Ahora, Dios es el que sustenta la vida. En Deuteronomio 32:39 leemos este versículo. Ved ahora que yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Qué versículo tan extraordinario. Tan extraordinario. Dios es único. Es una de las esencias del Dios al cual servimos. No hay otro Dios, no tenemos polidioses, muchos dioses. Hay uno, yo Jehová, uno soy, dice en Deuteronomio. Y no solamente eso, Él hace morir y Él hace vivir. Ahora, esto es un principio, amados míos, que tenemos que tener muy claro, ¿eh? La vida es Dios que la da. Es Dios que la da. Tenía un amigo en la mili. Bueno, tenías que haber conocido a mi amigo, pero yo solo comento esto. Él decía que él era un accidente, que su papá y su mamá no lo habían ido a buscar. Por lo tanto, él había llegado al mundo accidentado. Así que dices, bueno, pero bíblicamente no era un accidente. Era el propósito de Dios para ese chico. De la misma manera morir. Nosotros somos eternos hasta que Dios lo determina. De verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos librado la vida por un paso en una dirección a otra? A veces pongo el ejemplo de soldados, ¿verdad? Que van andando, van mirando alrededor y hay una mina ahí y de repente alguien les llama ¿qué? Y ponen el pie acá en vez de allá. Y salvan la vida. ¿Por qué? Por un paso tu vida está en las manos de Dios y Dios la quita o la da. Y eso es difícil de entender. El viernes hablé con unos amigos. Uno de ellos había perdido a un sobrino. No sé si visteis las noticias. A una mujer salía de un parking en Barcelona. Saliendo del parking, se le fue el coche, atropelló a un chico de 15 años. Al lado de mi trabajo. Al lado de tu trabajo, sí. Un mundo más pequeño, ¿verdad? Y ella estuvo ahí, esta era su sobrino, y dijo, mira, en el lugar había dos de esto de basura. El chico recibió un golpe y murió. No había heridas, fue un golpe y murió. Y ella dijo, es que cuando te toca, te toca. Y me dio la oportunidad para recordar esto. Dios te hace morir. Y a veces es muy difícil entender este principio. ¿Por qué Dios nos quita la vida? Porque en principio nos la dio. Pero Dios es quien lo hace. Yo hiero y yo sano. Cuando me diagnosticaron cáncer, yo estuve orando ese primer día y el Señor me dio un versículo en el libro de Job que dice, yo hago la herida y yo la sanaré. Y caí de rodillas con fe pensando, Dios va a sanarme. Tengo que confiar en el Señor. Pero era la realidad. Él me había creado la herida. Él estaba poderoso. No hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién librará de la mano de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede levantar a Dios? Como mi buena abuela decía, y me encantan los dichos de mi abuela, pero uno de mis mejores dichos que ella tenía era que quien al cielo escupe, en la cara le cae. Pruébalo. Ya verás, tú escupes al cielo, verás dónde cae. Es lo mismo cuando nos enfrentamos a Dios, insultamos a Dios y nos burlamos de Dios, nos cae en la cara. Así que no lo hagas. Génesis 1:28. Hay otro principio. El hombre es responsable de la vida.
el hombre es responsable de la vida. Dios es el dador de la vida. Pero Dios ha dado al hombre una mayordomía, una responsabilidad de gestionar los recursos naturales que Dios ha creado, de gestionar la vida, de cuidar la vida, porque es la creación de Dios. Génesis 1:28 dice, les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ponerla bajo gobierno, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es lo que Dios le dijo. Ahora, detrás de todo lo que Dios dice, viene el diablo y la arma y lo destruye. El mandato de fructificar y multiplicar es un mandato. Es un mandato. Dios quiere que el hombre se multiplique. Yo sé que estamos diciendo, vamos a llenar el planeta, ya no cabemos en el planeta, de aquí a 20 años vamos a rebosar el planeta. Tengo entendido que si cogieras a toda la población humana y las pusieras en un centro, no ocuparía menos que una provincia de Cataluña, la zona, 2 provincias, los datos sería el estado de Washington, no sé más o menos cómo sería eso de grande, bastante grande, pero aún así tendrías espacio para moverte. Hay mucho planeta Tierra. La Biblia dice, fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra. Sojuzgadla, señoread en los peces del mar. Ahora, ¿sabes lo que está pasando? Estamos intentando salvar a las ballenas, pero abortamos a nuestros bebés. El principio ha sido revuelto. El hombre tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad sí incluye cuidar la creación de Dios. Incluye cuidar a los pececitos y a las aves y salvar al mar del desastre que estamos haciendo. Es parte de nuestra responsabilidad. Hay otro principio que debe ver el creyente. Estamos viendo varios principios antes de entrar ya la semana que viene en algunos de estos temas. Pero el siguiente principio es la santidad de la vida. Salmo 139, que os he invitado a leer antes, dice, mi embrión vieron tus ojos. En tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo de David, escrito cientos de años antes de Jesucristo. Y ya hablaba de la genética humana. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo sabía David que había un embrión? ¿No lo habéis pensado alguna vez? Y yo puedo entender que alguna señora de aquel tiempo haya tenido un aborto y hayan visto un bebé pequeñito, que llamamos un feto. Pero un embrión, estamos hablando de algo que se ve en el microscopio. ¿Cómo David sabía que había un embrión, que Dios había visto, sus ojos lo habían visto, él no? ¿Cómo sabía David que había un libro donde estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas? ¿Qué libro? ¿En qué volumen? ¿En qué enciclopedia? ¿En qué biblioteca? ¿Qué libro? Luego vino la genética y descubrió una cosa llamada ADN y toda la construcción, que al fin y al cabo es un vocabulario escrito donde se ha escrito todo lo que va a ser formado después. Dios, es tremendo, la importancia de la familia. Salmo 127, lo he puesto entero, voy a leerlo. Canto gradual para Salomón, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarde la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, que comáis pan de dolores, pues que asomado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos no son una maldición, aunque a veces lo parezca, pobrecitos. No lo son, son una gran bendición que Dios nos ha dado. Y de hecho, la bendición incluso llega a decir que son una herencia. Una herencia, y todos sabemos lo que es una herencia. Todos queremos tener un tío rico en América o algo así, ¿verdad? Queremos tener un familiar que nos dé su herencia. La herencia de Dios son los hijos, la familia que Dios nos ha dado. Debemos cuidarla, debemos amarla. La familia para Dios es vital. Dios fue el que inventó la familia. Un hombre y una mujer los puso en un huerto, en un lugar ideal para que se cuidaran y pudieran vivir una vida en plenitud, una vida llena de gozo. Dios quería que la familia fuera vital. La Biblia dice, como saetas en manos del valiente. Dejadme explicar ese versículo 4, es un versículo bonito.
Los arqueólogos dicen que en lugar donde ponen las flechas, las saetas, cabían unas 10 o 12. Eso es el número ideal de hijos que debemos tener. ¿Qué os parece? Pero aunque fueran 3, como en la mía, la idea es coger una saeta, una flecha, y tú tiras hacia adelante. Nuestros hijos son una bendición que Dios ha dado hacia adelante. Ellos llegarán más lejos de lo que hemos llegado nosotros. Esa es la visión que debemos tener. Y debemos ver que Él los ha puesto en nuestras manos. ¡Qué responsabilidad! Hacia donde apuntas la saeta es aquí, ahí donde va. Y cuando la sueltas ya es demasiado tarde. Ya va hacia donde has apuntado. La importancia de educar a los hijos en las cosas de Dios. Y yo sé que en la iglesia, tal vez por mi propio corazón, yo hago mucho énfasis en la familia y en los hijos y en la educación. Porque, hermanos, la fortaleza de una iglesia está en la fortaleza de sus familias. Una iglesia con familias fuertes dará una iglesia fuerte. Satanás no sabe. ¿Y cuál es el problema de nuestros días? La familia. Divorcios, ya no hay divorcio porque no se casan, se juntan y después lo que hacen es simplemente probar si funciona. La familia es importante. Ahora, en 2 Timoteo 3, 15 al 17. Otra de las presuposiciones que el creyente debe tener, de esa cosmovisión que lo engloba todo, es la realidad que la Biblia es la única norma de fe y práctica para el creyente. Ahora, entendamos lo que estoy diciendo aquí, única norma de fe y práctica. Es como el libro que me da las instrucciones de cómo debo jugar a un juego. ¿Verdad que sí? Es la norma. Si yo juego al Uno, aunque algunos sé que inventáis algunas normas, pero hay un librito que me enseña cómo jugar al Uno. Y si yo juego a fútbol, pues sin duda alguna hay unas normas que me enseñan a jugar a fútbol. No a rugby, no se mezclan las dos cosas, queda feo. La norma es jugar limpio. Bueno, la única norma para el creyente no es un libro escrito por Marx o por Lenin o por el comunismo, eso no es la norma del creyente. La norma para el creyente, aunque está muy bien y está basada en la Biblia, no es la Declaración de los Derechos Humanos, que digo que está muy bien y la hemos estudiado con los jóvenes, pero eso no es la norma. ¿Cuál es la norma? La Biblia. Es nuestra guía para saber cómo debemos vivir y que debemos decir esto está bien y esto está mal. Porque las normas en la sociedad cambian. Voy a hablar y tendré que hacerlo de una manera cuidadosa. Pero años atrás, lo que llamamos la homosexualidad estaba muy mal vista. Muy mal vista. Hoy en día es aceptable y defendida por la sociedad en la que vivimos. Ahora, ¿qué hacemos entonces? ¿Cambiamos a medida que la sociedad cambie? En nuestra sociedad, las relaciones de matrimonio con menores están muy mal visto. Está penalizado por la ley en nuestra sociedad. En las sociedades islámicas se casan con niñas de 4 años. Brutal, ¿verdad que sí? Pero en aquella sociedad es permitido, es apoyado, es defendido por su propia religión. Entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿Quién me dice a mí que no pasa lo mismo en nuestra sociedad europea de hace unos años? ¿Entonces estará bien visto? No. Lo único que no cambia es la normativa bíblica. La palabra norma viene de canon, viene de una idea de la medida. En 2 Timoteo 3, 15 al 17 dice así, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el libro de respuestas para el creyente. Y eso no nos va a poner en el siglo I y vamos a estar como bichos raros llevando un burka, por decir algo. En absoluto. Porque una de las claves que la Biblia ha dado al mundo es la libertad de conciencia del individuo y la libertad del individuo. La religión de Roma no dio esto. La religión de Grecia con todos sus filósofos no dio esto.
La Biblia fue la que realmente liberó al hombre de su propia esclavitud. Y el hombre ahora tiene el derecho ante Dios, la obligación ante Dios de decir, está bien, voy a seguir este libro, porque me ha dado la libertad. ¿Cómo debo llevar mi familia? Léelo en la Biblia. ¿Cómo debe actuar el padre? ¿Cómo debe actuar la madre? ¿Cómo deben actuar los hijos? Está en la Biblia. ¿Cómo debo llevar mis negocios? Léelo en la Biblia. Ser honrado. Si todos llevaran los negocios como la Biblia lo enseña, el gobierno no tendría problema. Los de las prisiones ya no tendrían trabajo, no habría ladrones. Fijaros lo que digo, cambiaría nuestra sociedad. La Biblia se convertiría en la norma de fe y práctica. Tal vez hasta la policía no tendría ya trabajo que hacer, ¿verdad? Pero el hombre, como ha puesto la Biblia fuera de su vida, ahí vienen los problemas. Y los médicos no tenían el problema. El problema de lo que llamamos la pseudociencia, palabra más rara. 1 Timoteo 6, 20 al 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. El problema no es la ciencia, debemos remarcarlo muchísimo. Hay científicos que son cristianos. Cuando hemos visitado la NASA en Estados Unidos, ahí en Huntsville, Alabama, un gran porcentaje de los trabajadores de la NASA van a una iglesia evangélica. Y hace poco leí un artículo en una revista, también de Cabo Cañaveral. Un gran porcentaje de los que trabajan en Cabo Cañaveral son creyentes que van a algún tipo de iglesia. Y estos son astrofísicos, astrónomos, científicos, biólogos, gente que está metida en la ciencia. No son gente de letras como yo, son científicos que creen en Dios, porque creen en la verdadera ciencia. La verdadera ciencia no nos aleja de Dios, nos acerca mirando lo maravilloso que es, como todo lo que hay tiene un verdadero propósito en la vida. Como no hay nada dejado a la casualidad, ni al azar, ni a las fuerzas del más allá, sino un Dios que se preocupa por lo que ha creado. ¿Cuál es pues nuestra resolución a considerar? Y os voy a dar 4 resoluciones para terminar en esta tarde. La primera, la Biblia debe ser nuestra única norma de fe y práctica en cuanto a los principios que deben regir la bioética. La existencia, modus vivendi y reproducción del ser humano, todo debe estar dirigido por lo que la Biblia dice. Y veremos lo que la Biblia dice. En segundo lugar, valoramos muy positivamente los avances de la ciencia, encaminados a preservar la vida humana y mejorar su calidad, eliminando las deficiencias que a menudo la ensombrecen con sufrimiento. Gracias a Dios por los médicos. Yo sé que los médicos solo hacen 3 cosas. O te cortan, o te queman, o te envenenan. Eso es lo que hacen los médicos. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Tienes un tumor, te cortan, ¡raca! Ya lo han sacado. Y como no les basta con eso, te envenenan, te dan una de mejunjes médicos que te dejan el estómago hecho un asco. Y si no, que sacan sus ácidos y te queman. Eso es lo que hacen. Pero menos mal que funciona, menos mal. Así que gracias por los médicos, por la vida humana, por la calidad de vida que nos permiten tener. Debemos dar gracias a Dios por ello. Pero valoramos positivamente porque Dios es quien nos ha dado esos principios. En tercer lugar, creemos que la vida humana le pertenece a Dios. No pertenece a papá y a mamá, a los médicos de turno, pertenece a Dios, creador y sustentador de la misma. Él confiere a esta vida un valor y una dignidad intrínsecos, independientes de cualquier parámetro humano. Por consiguiente, toda vida humana debe ser respetada, protegida, ayudada y potenciada en todo momento. La dignidad de la vida humana. Esto es en que se basan los derechos humanos del hombre. En que Dios es el dador de la vida. Por último, creemos en la identidad del ser humano. Desde el mismo momento de la concepción hasta la muerte, no es un feto. No es un proyecto humano. Es un bípedo en plume. Es un ser humano. Es un alma que Dios ha puesto ahí con un cuerpo perfecto. Y Dios lo ha hecho en su gracia y misericordia porque tiene un propósito para ese alma.
parece ser perfecto. Los principios de la bioética, entendido desde la Biblia, nos acercarán más a Dios. No son una esclavitud que dice, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. No veamos así la Biblia. La Biblia es una directriz que nos permite guardar nuestra libertad. Esto es lo que no se entiende. Algunos piensan que si pones una valla es para impedir algo. Sí, a veces sí, es para impedir que te caigas por un barranco. Para eso también se levantan las vallas de protección en la vida. Y la Biblia nos da esas protecciones que cuando quitas las barreras, lo que queda son regímenes autoritarios que destruyen la vida y que creen que el hombre está dividido en diferentes razas, unas de gran importancia y otras peores que los humanos. Dios es el que ha honrado al hombre. Y al punto que su propio hijo se hizo hombre, nacido de mujer, 9 meses de parto. Y un parto como todos los partos. El parto no dura 9 meses, ya me decía, gracias. Un embarazo de 9 meses y un parto como todos los partos. Ahora sí. Me encantan los jóvenes porque son ellos. Si hay algo que no funciona, te lo dice. Dios lo hizo así por su misericordia, para que nosotros nos diéramos cuenta del valor de la vida humana. La semana que viene vamos a entrar con otro tema. Vamos a ver ya directamente lo que significa la vida, desde el aborto, la clonación, estos temas. Yo espero que estéis aquí y jóvenes, apuntad preguntas. Cuando hablemos ya más entre nosotros, más como conversación de adultos, contestaremos a esas preguntas. Muy bien, vamos a orar y dar gracias al Señor. Germán Ferran, tus clases para... Padre, gracias te damos porque tú nos has dado la vida y tú también eres quien la preserva y en tus manos está y en ello descansamos sabiendo que nada mejor puede acontecer. Gracias por tu cuidado, gracias también por la enseñanza que tenemos y que en tu palabra nos ha sido dada y en la cual podemos también confiar que tú en todo seas glorificado. Guárdanos en todo tiempo, bendícenos, bendice esta congregación, hasta que tú, Señor, así lo tengas previsto. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.